Bien, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, donde vamos a empezar a avanzar el tema que está dedicado al análisis de la flexión. Básicamente, este tema es continuación de lo que hemos estado viendo con los diagramas de fuerza cortante, momento flector, donde vamos a necesariamente ahora aumentar ecuaciones que nos permitan calcular los esfuerzos que se van a producir por este efecto. Entonces, es nuestro capítulo 8 y comenzamos ese análisis de la flexión. Bien, en los capítulos anteriores se ha estudiado cómo determinar los esfuerzos en diferentes elementos prismáticos que están sometidos a cargas y fuerzas axiales y también pueden estar sometidos a pares de torsión. Entonces, en estos capítulos y en los dos siguientes, vamos a analizar los esfuerzos y las deformaciones en elementos prismáticos que van a estar sujetos a lo que es la flexión. La flexión es un concepto muy importante, ya que se utiliza en el diseño de muchos componentes estructurales, tanto de máquinas como de estructuras, ya sean metálicas o de hormigón armado. Estos elementos colocados horizontalmente se conoce con el nombre de vigas. Este capítulo se va a dedicar básicamente al análisis de elementos prismáticos sometidos a pares iguales y opuestos, M y M', que actúan en el mismo plano longitudinal, es decir, van a ser efecto de fuerzas verticales que van a actuar en cualquier sección de la viga. Se dice que estos elementos están sujetos a flexión pura en la mayor parte de este capítulo. Se va a suponer que los elementos poseen un plano de simetría y que los pares que van a generar los momentos o que son generados por las fuerzas verticales, estos pares M y M', van a actuar en dicho plano. Un esquema de lo que estamos hablando y mencionando es lo que tenemos actualmente en nuestra proyección. Entonces, vamos a ver que estos momentos van a ser producidos por fuerzas verticales que son conocidas como fuerzas cortantes. Vamos a considerar las diferentes relaciones entre el momento flexionante y los esfuerzos normales por flexión que se van a producir, y además entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes. Para obtener estas relaciones se deben considerar diferentes hipótesis. Estas hipótesis que vamos a considerar son las siguientes. 1. Las secciones planas de la viga, inicialmente planas, permanecen planas. 2. El material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke. 3. El módulo elástico es igual a tensión que a compresión. Hipótesis 4. La viga es inicialmente recta y de sección constante. El plano en el que actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta de la viga y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. Una viga y una situación del efecto de la flexión estamos viendo en la figura, donde tenemos los momentos flectores que están actuando en A y en B, y la viga se deforma de esa manera. Entonces las fibras, que inicialmente eran líneas horizontales, van a comportarse formando un radio de curvatura. Ahora podemos apreciar en este tipo de deformación que las fibras superiores sufren un acortamiento, es decir, se van a acercar una con otra. En cambio, las fibras inferiores van a sufrir un alargamiento o un efecto de tracción. Entonces, en una misma sección de la viga,
vamos a tener los dos efectos, el efecto de la tracción y el efecto de la compresión en el análisis de la flexión. Entonces, la flexión nos va a generar esfuerzos variables que van a variar de compresión a tracción o de tracción a compresión, existiendo una fibra que no va a sufrir tal deformación en ningún momento. Y esa fibra va a ser conocida por nosotros como la superficie neutra. Bien, entonces, para deducir la fórmula de la flexión, nosotros consideramos básicamente las 5 hipótesis que hemos visto. Vamos a ver que los esfuerzos normales que son producidos por el momento flexionante se van a conocer con el nombre de esfuerzos por flexión. Y las relaciones entre estos esfuerzos y el momento flexionante se expresan mediante la fórmula de la flexión. Entonces, para deducir la fórmula de la flexión, nosotros vamos a considerar una viga simplemente apoyada en sus extremos que está siendo afectada por una fuerza puntual P. Vamos a considerar dos secciones planas adyacentes, AB y CD, que van a estar separados un diferencial de X entre sección y sección. Entonces, yo voy a dibujar en forma ampliada cómo quedaría esta viga después de la aplicación de la fuerza P, y más o menos la viga deformaría de la manera que tenemos en la figura que está a la derecha. Hemos dicho que existe una superficie que no va a sufrir deformación alguna, y a esa superficie estamos llamando superficie neutra. La superficie neutra normalmente va a actuar en el centro de gravedad del área de sección transversal de nuestra figura. Entonces, estamos apreciando que las dos secciones que inicialmente eran paralelas entre sí pierden el paralelismo cuando se deforma la viga. Si prolongamos esas secciones, ambas secciones se van a unir en un centro de curvatura que vamos a llamar O. Entonces puedo apreciar que si trazo una línea paralela a la sección AB, voy a ver que el punto C debería estar donde está, pero está al interior. Entonces voy a decir que esa fibra superior ha sufrido un acortamiento. Por tanto, puedo suponer que esta fibra superior está sometida a un esfuerzo de compresión, porque se está achicando. Tenemos el eje neutro donde no hay deformación alguna. Por debajo del eje neutro, voy a ver que el punto D se encuentra más alejado. O sea, el punto D debía estar donde está D' para mantener el paralelismo. Entonces veo que el punto D ha sufrido un alargamiento, o sea, ha sufrido un esfuerzo de tracción. Entonces, en la misma sección estoy viendo que se tiene compresión y se tiene tracción en lo que respecta a la distribución de esfuerzos normales. Y voy a ver que estos esfuerzos también van a ser variables, siendo cero en el eje neutro y haciéndose máximo en los extremos. Voy a considerar que mi viga está compuesta por muchas fibras colocadas una encima de la otra, así como están las hojas en un libro, en un cuaderno, o los casinos en una baraja de casinos. Entonces voy a tomar una hoja o fibra cualquiera y voy a definir la sección GHK. Entonces, en esa consideración, vamos a considerar que esta deformación de la fibra cualquiera GH situada a una distancia y de la superficie neutra, o sea, del eje neutro, vamos a ver que para esa fibra tenemos un alargamiento. Y el alargamiento va a ser igual al arco HK. Que este arco HK es el arco de circunferencia de radio y ángulo diferencial de θ. Y va a venir dado por la deformación, entonces va a ser igual al arco HK. Si asumo que este es un triángulo rectángulo, voy a calcular el seno del diferencial de θ. Cuando el ángulo es muy pequeñito, la función seno
seno de ángulo pequeñito es aproximadamente ese ángulo pequeñito. Entonces, voy a ver que la deformación es el arco HK, donde despejando HK, que viene a ser el cateto opuesto, voy a ver que tengo la hipotenusa, que es Y, por el seno del diferencial de θ, y vamos a notar solamente el diferencial de θ. Les repito, el seno de un ángulo pequeñito es aproximadamente el ángulo que estamos considerando. Por tanto, la deformación va a ser igual a Y por el diferencial de θ, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra viga deformada. Ahora, vamos a ver que esta deformación vamos a obtener dividiendo el alargamiento entre la longitud EF de la fibra. O sea, volvemos a la figura. Ahora vamos a considerar EF como el cateto opuesto y el triángulo rectángulo va a ser OEFO. Este que estoy marcando con el puntero. Otra vez tengo diferencial de θ como ángulo. Entonces, en este caso, el seno del diferencial de θ es el cateto opuesto, o sea, EF, sobre la hipotenusa, que va a ser ρ. Despejo el cateto opuesto, voy a tener la hipotenusa ρ por el diferencial de θ. Entonces, eso es lo que considero aquí. F es ρ por el diferencial de θ. Ahora, además, yo sé de la ley de Hooke que la deformación unitaria va a ser igual a la deformación longitudinal sobre la longitud del elemento. He visto que esa deformación longitudinal es Y por el diferencial de θ. L va a ser el arco EF. Como hemos llamado ρ al radio de curvatura de esa superficie neutra, esta longitud EF va a ser igual, hace un momentito hemos visto, ρ por el diferencial de θ. Entonces, por lo que la deformación unitaria va a valer, deformación unitaria va a ser igual Y diferencial de θ por ρ diferencial de θ. Simplifico el ángulo, el diferencial de θ, y voy a tener que la deformación unitaria es igual a Y sobre ρ. Esta es una relación de deformaciones. Ahora, suponiendo, esto va en una de nuestras hipótesis, suponiendo que el material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke, el esfuerzo en la fibra GH viene dado por, estamos hablando del esfuerzo de tracción que se va a dar en esta fibra GH. Sí, hemos dicho que ese esfuerzo es un esfuerzo de tracción. Entonces, ese esfuerzo, de acuerdo a la ley de Hooke, nos dice que el esfuerzo normal es proporcional al material por la deformación unitaria. Esa es la ley de Hooke. En vez de la deformación unitaria, reemplazo Y sobre ρ y mantengo el módulo de elasticidad. Encierro entre paréntesis lo que va a permanecer constante, es decir, el módulo de elasticidad y el radio de curvatura. ¿Y qué va a ser la variable? Va a ser la distancia Y. ¿Por qué es variable la distancia Y? Porque hemos dicho que la viga va a estar compuesta de muchas hojas, una sobre la otra, fibras, una colocada sobre la otra. Entonces estamos considerando una de ellas, una cualquiera. Y nuestros límites va a ser el eje neutro y la más alejada. Entonces la variable va a ser Y porque podemos cambiar la fibra de estudio. Por tanto, mi relación me queda de esta manera. Y esta relación se va a conocer como ecuación de compatibilidad. ¿Por qué? Porque estoy relacionando el esfuerzo producido con la deformación que se va a generar debido a la acción de la fuerza externa P. Bien, una vez que tenemos la ecuación de compatibilidad, ahora consideramos una sección de nuestra viga cargada. Es decir, seccionamos la viga y analizamos esa sección en proyección. Marcamos dónde va a estar la superficie neutra y hemos dicho que esta superficie neutra se va a encontrar en el centro de gravedad o centroide del cuerpo. Por tanto, trazamos el sistema de coordenadas de referencia en ese eje neutro o superficie neutra y consideramos un diferencial de área en la fibra que estamos analizando. Vamos a tener un esfuerzo normal, o sea, perpendicular al área,
y dos reacciones paralelas que van a generar esfuerzo cortante. Nosotros vamos a analizar el normal. Entonces, para el equilibrio, vamos a decir sumatoria de momentos respecto del eje Z va a ser 0, donde el momento de acción va a ser igual a un momento resistente o de reacción. Es decir, el momento de acción va a ser el producido por todas las fuerzas externas que están a la izquierda de la sección. Y el momento de reacción justamente va a ser el momento que tenemos en la sección. Entonces, el equilibrio nos va a dar que el momento producido por las fuerzas va a ser igual al momento de reacción. Y este momento de reacción, de acuerdo a nuestra figura, va a ser igual al esfuerzo normal en el eje X por el diferencial de área multiplicado por el brazo Y. Entonces, el momento de reacción es igual a Y por el esfuerzo normal en X por el diferencial de área. Ahora integramos esto para que sea válido en toda el área de sección transversal que estoy analizando. Entonces el momento va a ser igual de Y por el esfuerzo normal en X por el diferencial de área. Hacemos la integral, como les digo, para que sea válida en toda la sección transversal. Sustituyendo este esfuerzo normal por nuestra ecuación de compatibilidad, resulta la expresión de la siguiente manera. El momento es igual a la integral de E sobre rho, que permanecen constantes, por Y, que viene a ser de la ecuación de compatibilidad, y Y diferencial de área que teníamos actuando en nuestra ecuación anterior. Y diferencial de área, como podemos apreciar en esta proyección. Entonces, sacamos la constante de la integral, sacamos E sobre rho, y la integral va a quedar como Y al cuadrado diferencial de área. Esta integral va a ser conocida como el momento de inercia. Momento de inercia que va a depender de la sección transversal que estoy analizando. Entonces, la inercia es igual a la integral de Y al cuadrado por diferencial de área. Reemplazando se va a tener lo siguiente, que el momento va a ser igual a E sobre rho por la inercia, por I. Entonces, vamos a colocar esta ecuación, MI sobre rho, de la siguiente manera. 1 sobre rho va a ser igual al momento sobre EI. Vamos a igualar la relación E sobre rho, M sobre I, y va a ser igual al esfuerzo sobre Y. Y despejamos de acá el esfuerzo normal, donde el esfuerzo normal va a ser igual a el momento flector por la distancia Y sobre la inercia. Esta ecuación que estoy remarcando con un recuadro rojo va a ser nuestra ecuación de la flexión. O sea, el esfuerzo normal igual al momento por la distancia entre el eje neutro y la fibra en estudio dividido entre el momento de inercia se va a conocer como ecuación de la flexión. Nosotros consideramos esa ecuación de la flexión y nombramos las componentes de esa ecuación. Sigma es el esfuerzo normal en la flexión, que sabemos que en función de la fibra que estudié, ese esfuerzo normal puede ser esfuerzo de compresión o esfuerzo de tracción. M es el valor del momento flector en la sección estudiada. Y es la distancia entre el eje neutro y la fibra en estudio. Y va a ser el momento de inercia de la sección transversal. Para calcular el esfuerzo normal máximo, debemos considerar la expresión, pero considerando que el momento debe ser el momento máximo. C debe ser la mayor distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada, o sea, es la distancia mayor directamente. Y la inercia, bueno, la inercia, como depende de la sección transversal, va a ser, digamos, con valor constante. Pero
¿Qué va a variar en esta expresión? Que yo debo ubicar dónde está el momento máximo y lógicamente debo utilizar la mayor o la distancia existente entre el eje neutro y la fibra más alejada. En resumen, la mayor distancia. Entonces, como estoy viendo que la variable y está al exponente 1, el esfuerzo normal va a variar mediante una línea recta. Va a ser una variación lineal proporcional. Entonces va a ser una línea recta, haciéndose cero en el eje neutro y máximo en los extremos. Ahora, para considerar el momento de inercia de las figuras regulares que vamos a tener, por ejemplo, un círculo macizo, la inercia va a ser igual a pi sobre 64 diámetro a la 4. Si voy a considerar un anillo hueco, es pi sobre 64, el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Para un rectángulo, la inercia es la base por la altura al cubo sobre 12. Eso es en lo que se respecta al momento de inercia. Ahora vamos a proceder a resolver algunos ejemplos de aplicación. Y vamos a pasar a la pizarra para poder presentar el problema que tenemos preparado. Bien, entonces tenemos este ejemplo. Y hemos visto en todos los casos de este tipo que siempre la solución de los problemas comienza con el cálculo de reacciones. Entonces, comenzamos identificando las reacciones que vamos a considerar. Tenemos dos reacciones, ya que tenemos dos apoyos. Podemos decir que esto es A, B, C. Entonces vamos a tener la reacción A, y la, no, perdón, es BCD. No estoy viendo el apoyo. Y CY. Entonces, al no haber fuerza horizontal, no consideramos reacción horizontal. Bien, entonces. Sumatoria de momentos en A igual 0, el sentido horario positivo, para calcular los momentos. Este problema nos pide que calculemos la magnitud de la fuerza admisible P, que actúa en la viga de la figura, para un esfuerzo de trabajo de 100 kN sobre metro al cuadrado. Este es el esfuerzo normal que nos están dando de dato. Entonces, tenemos fuerza por brazo, P por 8, menos CY por 16, más P por 8, 8, 16 y 2, 18. Igual a 0. Otra ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos AY menos P más CY menos P igual a 0. Entonces tenemos las dos ecuaciones. De la primera, de la ecuación 1, vamos a calcular la reacción CY. Entonces, calculamos CY. CY va a ser igual a 18 más 8 entre 16. 1,625 P.
Luego, en la ecuación de la ecuación 2, calculamos a y, donde a y va a ser, tenemos 2p menos 1,625p. Es 0,375p. Entonces, tenemos esa relación. Ahora vamos a proceder a dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante. Tenemos AY vale 0,375p. 0,375p. Entre A y B no hay fuerza alguna, entonces mantenemos constante. Llegamos hasta el punto B y ahí está actuando la fuerza P. Restamos 1. Entonces vamos a tener menos 0,625p. No hay fuerza entre B y C. Viene constante. Y tenemos ahí CY. Y ahí CY vale 1,625. Entonces subimos hasta 1. O sea, aquí, que lo echo un poco a un lado, aquí va a ser P. Luego, viene constante y con este P que está en el apoyo D, cerramos. O sea que nuestro diagrama de fuerza cortante va a tomar esta forma. Ese es el diagrama de fuerza cortante. Para el de momentos, hemos aprendido que el valor del momento en una sección determinada es igual al área del diagrama de fuerza cortante. Entonces voy a marcar un poquito la viga porque se ha perdido con lo que he pintado. Nuestra viga está con celeste. Ahora vamos a ver que tenemos aquí el área 1, el área 2 y el área 3. Eso es para calcular los momentos. Otra vez trazamos las referencias. Este es el diagrama de momentos. Entonces, el momento empieza en 0. 0. Y luego tenemos el área 1. La altura es 0,375 por la base que es 8. Entonces vamos a tener de 0 a 3. Aquí es 3 veces P. Ahora restamos el área 2, menos 0,625 también por 8. Llegamos a menos 2.
menos 2 veces P. Y tenemos el área 3, que la altura es P y la base es 2. Entonces, menos 2P más 2P, llegamos a 0. Por tanto, nuestro diagrama de momentos toma esta forma. Siendo 2 puntos posibles de momento máximo. Entonces hemos dicho en esa situación que tomaremos el mayor valor numérico. O sea, vamos a considerar como momento máximo el valor de 3P. O sea, 3P va a ser nuestro momento máximo. Siempre en valor absoluto, ¿sí? El mayor valor numérico. Entonces, ya tenemos los momentos. Ahora, nosotros tenemos y conocemos la fórmula del esfuerzo normal. Me pide el problema que trabaje con el esfuerzo normal máximo. El esfuerzo normal máximo, de acuerdo a lo que hemos desarrollado, es igual al momento máximo por una distancia c entre la inercia. Esto va a ser menor o igual que el esfuerzo admisible que nos están dando de dato. ¿Sí? Entonces, el momento máximo ya conocemos, vale 3 veces P. La distancia C va a ser la distancia entre el eje neutro de nuestra sección, que va a estar en el centro, y la fibra más alejada. O sea, esta va a ser la distancia C. Ya, ¿cuánto vale esa distancia C? Si el diámetro vale 12 centímetros, C va a valer 6 centímetros. $6 centímetros, entonces, aquí anotemos mejor. C, 6 centímetros. Es la mayor distancia que existe entre el eje neutro, que está en el centro del círculo, a la fibra más alejada. Luego, la inercia. Es la inercia de un anillo. Pi sobre 64, diámetro mayor a la 4, menos diámetro menor a la 4. Esto va a ser igual. Pi sobre 64 por el diámetro mayor, estamos viendo que vale 12 centímetros. El diámetro menor va a ser esos 12 centímetros menos 2 veces el espesor, ya que tenemos un espesor al lado derecho y otro espesor al lado izquierdo. Entonces, el espesor vale 4 centímetros. Aquí está. Si el espesor vale 4 centímetros, entonces será 12 menos 8. Me va a quedar 4. Entonces, el diámetro menor va a ser 4 a la 4. De donde la inercia es igual. 12 a la 4 menos 4 a la 4 por pi entre 64. Esto sale 1005,3. ¿Qué cosas? Centímetros a la 4. Entonces tengo que llevar a metro a la 4. Entonces divido entre 100 a la 4. Esto va a ser 1,005 por 10 a la menos 5. Metros a la 4. ¿Por qué estoy haciendo metros? Porque el esfuerzo está en kilonewton sobre metro al cuadrado. Bien, ya tengo la inercia, tengo C, tengo el momento máximo. Puedo reemplazar valores. En vez del momento máximo, reemplazo 3 veces P por la distancia C. La distancia C es 6 centímetros, o sea, dividido entre 100, 0,6
0,6 metros, 0,06. ¿Qué divide? A 1,005 por 10 a la menos 5. Esto va a ser igual a 100. ¿Sí? Y la fuerza me va a dar en kilonewtons, lógicamente. Entonces, de acá despejo la fuerza P. P va a ser igual a 100 por 1,005 por 10 a la menos 5 dividido entre 3 por 0,06. Entonces, la fuerza que me pide el problema es igual. 100 por 1,005 exponente a la menos 5 entre 3 y entre 0,06. Esto sale 5,58 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Esa es la respuesta a este primer problema. Y esa es la forma que tenemos para aplicar nuestra, o sea, es la forma que tenemos para aplicar la fórmula de la flexión que hemos deducido en este capítulo. Básicamente. Bien, ahora vamos a ver otro problema. Entonces, tenemos nosotros nuevamente A, B, C, D y E. En B tengo un apoyo, entonces tendremos la reacción B, Y. En D tengo el otro apoyo, B, Y. X ya, otra vez, no hay fuerzas horizontales, entonces la reacción en X es igual a 0. Aplicamos ecuaciones de equilibrio. Tenemos sumatoria de momentos en B igual 0, siendo el sentido horario positivo para el momento. Vamos a tener menos 1000 por 2 más 500 por 3 por 1,5 menos dy por 5 y más 2000 por 357 igual a 0. De acá puedo calcular dy. Entonces calculamos. Más 2000 por 7. Entre 5. 2850. Esto está en kilogramos. Kilos fuerza vamos a asumir siempre las unidades que tenemos aquí. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0.
tenemos menos 1000 más BY menos 500 por 3 más DY y menos 2000. De acá calculamos BY. Vamos a tener 1000 1650. Tenemos las dos reacciones. Entonces, procedemos a dibujar primero el diagrama de fuerza cortante. Ya. Esa es nuestra referencia cero. Comenzamos el dibujo. Por ejemplo, tenemos menos 1000. En A hay una fuerza hacia abajo, por eso consideramos menos 1000. Entre A y B no hay fuerza. Viene constante. Pero en B está actuando la reacción BY hacia arriba. Entonces hemos partido con menos 1000. Ahora sumamos 1650, porque la fuerza, como les digo, está hacia arriba y es positiva. Y vamos a llegar hasta 650. Luego, tenemos a continuación entre B y C una carga distribuida, que como está hacia abajo se considerará negativa. Y debo restar a 650 menos esa área, 500 por 3. El resultado me da menos 850. Menos 850. Entre C y D no hay fuerza. Viene constante. ¿Sí? Luego tengo DY. Más 2850. Estamos partiendo con menos 850 más 2850. Me da 2000. Viene constante. Y con los 2000 que tengo en el apoyo E, equilibrio. Entonces, este es el diagrama de fuerzas cortantes. Datos importantes a considerar: esta distancia. Esta otra distancia. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esas distancias? Hemos dicho, con el valor de fuerza con el que estoy llegando dividido entre la carga distribuida. O sea, 650 entre 500 nos da una distancia de 1,3 metros. Y lógicamente lo que queda va a ser 1,7 metros. De todas maneras, 1,7 puedo calcular haciendo 850 entre 500. Me da 1,7, ¿sí? Metros. Entonces ya conozco las distancias. Voy a decir que este es el área 1, este es el área 2. Aquí tenemos un área 3, área 4 y área 5. ¿Para qué? Para calcular los momentos y poder dibujar de esa manera el diagrama de momentos. Ese es el momento. Entonces, decimos en A, el momento es 0.
Aquí era C. D y finalmente E. El momento máximo vamos a marcar como un punto F. ¿Sí? Entonces comenzamos. El área 1 es negativa, la fuerza está hacia abajo, ¿no? Entonces tengo menos 1000 por su base que es 2. Me va a dar menos 2000. Menos 2000. Lógicamente kilogramos por metro. Ahora, a eso le sumamos el área 2. Entonces, menos 2000 más el área 2, que es 650 por 1,3 entre 2. Menos 1577. Una parábola que baja a menos 1577,5. Y restamos el área 3, menos 850 por 1,7 entre 2. Sube hasta 2300. Menos 2300. Ahora restamos el área 4. Menos 850 por 2. 4000. Entonces hasta aquí. Una línea recta hasta 4000. Hasta menos 4000, ¿no? Y finalmente sumamos el área 5, que es 2000 por 2, que también es 4000, y llegamos al equilibrio. Este es nuestro diagrama de momentos. ¿Qué identificamos aquí? El momento máximo. El momento máximo vale 4000. Trabajamos en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, de esa manera dibujamos el diagrama y tenemos que el esfuerzo normal máximo es igual al momento máximo por la distancia C sobre la inercia. Aquí tenemos que ver, es el esfuerzo, de acuerdo a mi dato que tengo, el esfuerzo es 1050 el admisible. Entonces, menor o igual que un esfuerzo admisible, que como les digo, vale 1050 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, que está tapado ahí, pero vamos, cuando saquen PDF se va a aclarar. Entonces tenemos, el momento máximo vale 4000. ¿Qué cosas? Kilogramos por metro. Por C. C es la distancia entre el eje neutro a la fibra más alejada. Entonces, tenemos la base B, la altura H que dice que vale 2 veces B. Entonces, aquí vamos a colocar H medios, después vamos a reemplazar en función de B. ¿Sí? El eje neutro en un rectángulo siempre está en la mitad de uno de sus lados. Dividido entre la inercia. La fórmula de la inercia va a ser por altura al cubo sobre 12. Esto va a ser igual a 1050. Puesto que, como les he dicho, ese esfuerzo admisible vale 1050. Entonces, anoto 4000. H medios es la distancia de B solamente. Ya que H vale 2B, 2B entre 2 es B. La inercia. H al cubo, entonces 2B al cubo. Sería 8B cubo. Por tanto, tengo 8
sobre 12b a la 4. ¿No ve? B al cubo de h y más este b a la 4. Esto es igual a 1050. Simplifico un b, el b del numerador, con uno del denominador, que lo vuelvo a 3. Entonces despejo b. B va a ser igual a la raíz cúbica de 12 por 4000, que divide a 8 por 1050. Eso es B. Entonces calculamos. $1,78779 coloquemos. Esto está en kilos sobre centímetro al cuadrado. Ah, error. Error. Porque si sigma es 1050 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, tengo que llevar el momento a esa unidad, a centímetros. Es decir, voy a multiplicar aquí por 100 para llevar a kilogramo por centímetro y voy a tener esto en el resultado en centímetros. Va a subir un poquito. Entonces, por 100. Nada más. Entonces, ahora sí, recalculamos. 3 raíz 12 por 4000 por 100 entre 8 y entre 1050. 8,3 centímetros. Ahora sí. Esta es la base B. Como h es igual a 2b, entonces vamos a tener que h vale 16,6 centímetros. Si cuando voy a la ferretería a comprar un perfil de este tipo, perfil metálico de este tipo, no existe con estas dimensiones, siempre se debe escoger el inmediatamente superior, nunca el inferior, porque estas son las dimensiones mínimas que puede soportar. Cualquier valor menor va a hacer que se fracture mi viga. Entonces tendré que ir al valor superior, ¿sí? Más de 8,3, más de 16,6. Eso es. Entonces, de esa manera se resuelven los problemas de este tipo. Bien, hoy vamos a quedar aquí. Ya estamos avanzando flexión. Entonces, ya estamos encaminados hacia la última parte de nuestra materia. Lamentablemente no he podido calificar sus exámenes debido a problemitas de salud que he tenido este fin de semana. He estado internado otra vez en el seguro. Ya también, consecuencias del COVID debe ser, me ha dado vértigo. Entonces me han internado y demás cosas. He salido recién el sábado en la tarde. Realmente no he podido resolver, pero desde hoy día voy a empezar a calificar, voy a empezar con el de ustedes, cosa de acabar lo más antes posible para que el miércoles, digamos, tengan sus notas, ¿ya? Bien, muchachos, entonces hoy quedamos aquí, por favor, y vamos a seguir pasando las clases en forma normal. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego, hija. Chao, chao, que les vaya bien. Tengo una duda, por favor. Dime. Para encontrar las distancias a considerar 1.3 metros, hemos tenido una relación entre la fuerza de llegada y la carga, ¿verdad? La carga distribuida, o sea, 650 sí. Entre 500. Ya. ¿Eso cómo se deduce esa relación? O sea, ¿qué hay que hacer una sección. Hay que seccionar y generar la ecuación de fuerza cortante. O sea, vamos a decir que la fuerza cortante ahí va a ser igual a menos 1000
O sea, en forma genérica, ¿no es cierto? Menos 1000 más BY, que vale 1650, y menos esa carga distribuida de 500 por todo el X menos 2. Esa sería la ecuación, ¿sí? En esa haces el cortante 0 y de ahí despejas X, que te da lo mismo. A ver, fíjate, 0 igual a menos 1000 más 1650 menos 500 por X menos 2. Digamos, me lo llevo 500 por X menos 2 al otro miembro. Era negativo, se vuelve positivo. Y sumamos aquí y me da 650. ¿Sí? Ahora, este 2, ¿por qué aparece? Porque estoy tomando mi sección de fuerza cortante desde el inicio de la viga. Y cuando yo divido directamente el 650 entre 500, tomo desde el punto B, no tomo desde A. ¿Sí? No sé si me dejo entender. O sea, la base X que voy a encontrar, si quieres despejando, este 500 va a dividir. X va a ser 650 entre 500 más 2. Este 2, como te digo, me está marcando desde el inicio de la viga. Estoy midiendo desde A. Entonces, como en este caso solo estoy considerando desde B esa distancia, entonces es válido decir 650 entre 500. De ahí sale. Pero un poquito, como te digo, para simplificar, para que tenga este caso, digo, el valor de fuerza con el que estoy llegando dividido entre la carga distribuida. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bien, bien, listo. Está bien. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta Gracias. mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, chicos. Cuídense.